Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Agradecemos mucho su presencia a nombre de la Comunidad Climática Mexicana. En esta ocasión vamos a platicar y conversar sobre el tema del sector agropecuario en la acción climática, gestión sostenible del territorio. En esta sesión tenemos el gusto de que la Iniciativa Climática de México, institución que forma parte del Secretariado Técnico de la Comunidad Climática Mexicana junto con WRI, así como la participación de la organización aliada GIZ, a quienes les agradecemos mucho su disposición a colaborar con nosotros en la realización de este seminario. Yo soy Abelina Ruiz, gerente de clima de WRI México. Les recordamos que este es el octavo de una serie de seminarios orientados a la acción climática subnacional que organizamos en el marco de la Comunidad Climática Mexicana. Estos seminarios los realizamos cada miércoles, cada 15 días los miércoles a la misma hora. Y en caso de estar interesados en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones disponibles en la página de la Comunidad Climática Mexicana, comunidadclimaticamexicana.mx, y en el chat podrán encontrar también el link. Un breve recordatorio para los que no nos conocen: la comunidad es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales México. El objetivo cuando se creó en marzo de este año, trabajamos para acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados de temperatura de calentamiento global, a través de la consolidación de esta comunidad que promueve espacios de colaboración, acompañamiento, fortalecimiento de capacidades vinculados y orientados al desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono. Además de las tres instituciones que detonamos esta iniciativa, la comunidad sigue creciendo, se va fortaleciendo por todas las personas que siguen como ustedes las actividades, por los funcionarios y las funcionarias que actualmente participan con nosotras y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas y que nos unimos porque perseguimos este fin común de actuar frente a la emergencia climática. En la comunidad climática hemos identificado 7 temas prioritarios. Hay un segundito que les digo rápido a mis hijos que... una disculpa. Tenemos 7 temas prioritarios en los que los estados han identificado a través de un ejercicio participativo con todos ellos para ver en cuáles son los temas que quieren trabajar y fortalecer capacidades. Y estos son energía, economía circular, uso de suelo, desarrollo urbano, mitigación, planeación y financiamiento y promoción de las acciones y los instrumentos de planificación de cambio climático de largo plazo. En esta ocasión nos vamos a enfocar en uso de suelo y bosques con los panelistas que en un momento voy a presentar. También les invitamos a suscribirse al boletín mensual de la comunidad, en el cual podrán recibir información sobre noticias y eventos relevantes para la agenda climática nacional y global. Pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla o en el chat también podrán encontrar el enlace para registrarse. Si acceden al sitio de la comunidad climática también pueden encontrar ahí información sobre la oferta que tenemos, el repositorio de información y boletines anteriores. Y empecemos ya con el tema que nos toca hoy, el sector agropecuario en la acción climática, gestión sostenible del territorio, y en esta sesión contamos con la participación de Camilo de la Garza, asesor técnico de adaptación de GIZ. Bienvenido, Camilo. Danae Azuara, directora de soluciones climáticas basadas en la naturaleza de ICM. Bienvenida también, Danae.
José Morales, analista en políticas climáticas en sectores de uso de suelo, también de la Iniciativa Climática de México, y Lilian Sánchez, analista en políticas climáticas de precio al carbono de ICM. Antes de contar, me gustaría platicarles brevemente la agenda. Contaremos con una breve presentación que será liderada por Lilian y guiará una dinámica participativa con ustedes en el que queremos escuchar sus preocupaciones relacionadas con el sector agropecuario. Esta dinámica es muy importante para nosotros. Todas las preguntas y todos los comentarios que nos quieran dar nos sirven muchísimo para ir fortaleciendo estos espacios de construcción de capacidades e intercambio de conocimiento. Después continuamos con la presentación de José Morales y Lilian, donde nos compartirán una dinámica del sector agropecuario desde lo global al territorio y la problemática en México. Y después escucharemos la presentación de Camilo de la Garza, quien nos hablará de algunos desafíos de la producción agroalimentaria frente a los impactos del cambio climático. Después tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de todos ustedes. Y finalmente Danae guiará una pequeña dinámica en donde también queremos escucharles sus intereses relacionados con el sector agropecuario. Conforme avancen las presentaciones podrán ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono que está ahí abajo, en el lado derecho de su pantalla, y al final de las presentaciones retomaremos las preguntas que ustedes tengan para que los panelistas y las panelistas respondan. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Lilian para que nos dé una introducción al tema y guíe esta primera dinámica participativa. Adelante, Lilian. Muchas gracias, Abelina. Por ahí el equipo de WRI le pido se me apoya. Vamos a iniciar con una dinámica para conocer cuáles son los temas que están rondando su cabeza sobre el sector agropecuario, y para esto les pedimos por favor entrar a menti.com y utilizar el código que aparece. Se los voy a dictar para quienes ya están en Menti. Es 9104 Luli 6683. Entonces les pido por favor entrar, y lo que vamos a hacer dentro del Mentimeter va a ser contestar muy rápidamente dos preguntas. La primera les va a aparecer en pantalla. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando piensas en el sector agropecuario y el cambio climático? Así, lo más rápido que se les venga, que ponga en la mesa estos dos conceptos, sector agropecuario y cambio climático. Y la segunda, ¿cuáles creen que son los principales retos para lograr la seguridad alimentaria del país? Igualmente, de manera rápida, aquello que les venga a la cabeza. Entonces, por ahí te voy a pedir, Andrea, si me puedes apoyar presentando los resultados del Mentimeter. Espero todos hayan tenido oportunidad de entrar. Y bueno, nos van a ir apareciendo los conceptos como nubes para saber exactamente cuáles son estas primeras impresiones que tenemos del sector agropecuario, independientemente de los sectores que estén aquí presentes en nuestra audiencia. Entonces vamos a darle unos segunditos a que empiece a responder y empiecen a responder las personas, y aquí en pantalla nos va a apoyar el equipo de WRI para platicar un poco acerca de los primeros flashazos que salgan por aquí. Perfecto, por acá ya viene, ¿no? Captura de carbono, bosques, restauración, consumo excesivo, mitigación, seguridad alimentaria, cambio de uso de suelo. Todos estos son conceptos que irán saliendo de una u otra forma dentro de la presentación y que también vamos a retomar. Ineficiencia, agricultura, inundaciones, zonas áridas, ¿no? Todos estos eventos meteorológicos que hemos estado observando en los últimos meses. Consumo de carne, muy importante. Consumo excesivo, ya lo hemos visto. Cambio de uso de suelo apareciendo de forma más grande. Agricultura, emisiones, aumento de la temperatura. Sabemos que el aumento de la temperatura está ligado también con la eficiencia de cultivos y también con la eficiencia del crecimiento del ganado. Uso de fertilizantes, un tema muy importante también, que bueno que sale por acá. Va haciéndose más grande deforestación, cambio de uso del suelo. Perfecto, estrés hídrico también me parece también muy importante. Alimentación.
Por ahí vi también seguridad alimentaria se está haciendo grande. Entonces va cambiando muy rápido esta nube, de pronto se van a hacer más pequeños. Uso de servicios ambientales, que importante también. Y bueno, ustedes en pantalla también lo están viendo, así que muchas gracias por ayudarnos en esta dinámica. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, en la cual les preguntamos, bueno, ¿y ahora cuáles son los principales retos para lograr la seguridad alimentaria del país? Porque el sector agropecuario está ligado con la seguridad alimentaria. Consumir sin excedernos, control de la producción. Aquí salieron muchas ideas diferentes, ¿no? Diversidad de especies, lograr la adaptación, la cantidad de agua, salió de diferentes maneras, ¿no? Agua, disponibilidad de agua, sequía, garantizar precios acorde a, digamos, la producción, crecimiento poblacional, qué importante. Por acá, control de la producción, logística y distribución, el cambio de paradigmas, ¿no? Vamos también a retomar un poco eso a lo largo de la presentación. Diversidad de especies, plagas, muy importante, desigualdad económica. Recordemos que México además es un país que se destaca en gran medida por su sector agropecuario, tanto a nivel nacional como destinado a la exportación. Ya andaremos un poco más en eso. Pero es importante, aquí se va haciendo más grande la palabra adaptación, las palabras control de la producción, agrobiodiversidad. Entonces ustedes ya también traen en mente muchos de los conceptos de los cuales se platica en la adaptación del sector agropecuario, la burocracia, redistribución de alimentos, soberanía alimentaria, también por ahí un término bastante importante. Y bueno, creo que nos dimos una buena idea de qué tenemos todos en la cabeza y creo que salieron muchas de las palabras que también van a escuchar en la presentación. Entonces ahora le voy a pedir a mi compañero José que me apoye proyectando y vámonos de lleno a la presentación que vamos a estar dando desde el lado de ICM, mi compañero José Morales y yo. En esta presentación les vamos a dar así un gran panorama del sector agropecuario en la agenda climática. Entonces aquí se viene cargando, al menos en mi pantalla, listo. Vamos a darles una perspectiva y vamos a empezar por lo más grande, lo que está arriba, ¿no? Lo global, e ir bajando poco a poco al territorio, y para eso también nos va a apoyar Camilo de la Garza de GIZ. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Rápidamente les menciono el contenido. Vamos a hablar un poco de qué es el sector AFOLU y qué está pasando con el sector en la agenda internacional. ¿Cuáles son algunos aspectos de vulnerabilidad que podemos apreciar en el sector agropecuario? Vamos a entrar un poquito en detalle sobre cómo están las emisiones y cuál es el potencial de mitigación del sector. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio para imaginarnos y pensar y saber qué temas deben estar sobre la mesa al hablar de una transición climática justa del sector agropecuario. Entonces vamos a iniciar con la parte de hasta arriba, ¿no? En la agenda internacional, el sector agropecuario puede entenderse como un sector cuya integración en la agenda climática está en ascenso. Y esto lo podemos observar de dos formas. La primera, desde las metodologías, ¿no? Y para eso nos es útil hablar del IPCC. Y ustedes saben, el IPCC es el órgano científico rector para todo lo que tiene que ver con contabilización de gases de efecto invernadero y con los avances científicos del cambio climático. ¿Sí me ayudas, José? En un inicio, el IPCC comprendía el sector agropecuario como algo diferente a lo que se conoce como el sector USCOS. USCOS son las siglas del sector de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, que abarca en gran medida la agenda forestal. Entonces se concebía como algo aparte. Pero luego fueron pasando los años y se fue observando cada vez que realmente el sector agropecuario tiene mucha interacción con el sector USCOS y que no era la mejor idea separarlos, porque muchos de los procesos van coordinados conjuntamente. Y es así que dentro de las muchas mejoras metodológicas del IPCC se da paso al sector AFOLU, cuyas siglas significan agricultura, forestería y otros usos de la tierra. Entonces, el sector AFOLU ya comprende estos sectores como interconectados. Muy importante saber además que el sector AFOLU contribuye aproximadamente con un 25% de las emisiones a nivel mundial. Entonces, realmente es un sector que tiene mucha relevancia dentro de la agenda climática.
Y ahora de la parte política que ha pasado, ¿no? Tenemos un órgano principal, como ustedes saben, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y en su documento fundacional establece su objetivo principal dentro del artículo 2, que de manera muy resumida busca estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero de todo el mundo, y ahí incluye otras cosas, pero muy importante, incluye este pequeño apartado, ¿no? Asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada. Esto nos dice que desde el objetivo principal, el sector agropecuario ya está presente en la mente de la convención y además, bueno, que está presente esta idea de la seguridad alimentaria. A pesar de ello, si nosotros nos vamos a la historia de las negociaciones de cambio climático, hay una que otra que avanza más rápido que las demás, ¿no? O sea, sector energía de pronto tiene una agenda muy grande, sector industrial avanza muy rápido el lado forestal de la agenda FOLU, y no necesariamente pasa lo mismo con el sector agropecuario. Muchas razones para que eso suceda, pero esto empieza a cambiar alrededor del año 2011. En 2011 ocurre la COP17 en Durban, en Sudáfrica. Si me ayudas, José, porfa. Y en ese año, la COP17 mandata que se van a trabajar una serie de talleres específicamente para ver qué onda con el sector agropecuario y dónde está la ciencia y cómo va avanzando, porque presenta un retraso frente a los demás sectores, ¿no? Al menos a nivel discusión internacional. Esta serie de talleres duran aproximadamente 5 años y después en 2017 en la COP23 en Bonn, en Alemania, ahora sí, con todo este trabajo ya se mandata una construcción de hoja de ruta para el sector agropecuario. O sea, el A, B, C y D de cómo tendría que estar avanzando ese sector para entrar en un escenario de cambio climático. Y muy importante, porque ese trabajo para la construcción de la hoja de ruta se llevó a cabo por lo que se conoce como el trabajo conjunto de Coronidia sobre la agricultura. A lo mejor no suena tanto, pero es muy importante saber que va a ser uno de los temas candentes ahora en la COP26 en Glasgow, y se van a presentar los resultados. Entonces ahí tenemos al sector agropecuario, digamos, llevando la batuta de muchas formas en las nuevas negociaciones de cambio climático. Entonces, dado este panorama súper rápido de cómo está en lo internacional, ahora sí le voy a pasar la palabra a José para que lo siga acompañando. Muy bien. Y justo ahorita que estábamos haciendo el ejercicio de Menti, perdón que se llama, no fue una captura de pantalla. José, nada más, creo que te escuchas un poquito lejos, entonces nada más si puedes ahí con tu micrófono acercarte. Va. ¿Me escucho mejor? Entonces ahí, Andrea. Creo que sí, nada más aquí le subimos un poquito al volumen cada quien, pero va. Ok, va. Gracias. En este ejercicio que estamos haciendo del Mentimeter, vemos aquí unos retos que estaban colocando cada quien, ¿no? De balance alimenticio, productividad, control de la producción, la fertilidad del suelo, agua, adaptación, seguridad alimentaria, y justo tiene que ver con esta parte de, voy a apagar mi video porque me dicen que está un poquito distorsionada todavía mi voz. Justo esta parte de la seguridad alimentaria está justo en medio, está en el centro del Acuerdo de París, ¿no? De que la producción de alimentos no se vea amenazada por el cambio climático, y esto porque realmente es muy vulnerable en términos de agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, de todos los fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático. Estamos viendo que las granizadas y heladas pueden dar pérdidas en mes, sobre todo por ejemplo, en los altos de Chiapas, en el norte de la República, de grandes extensiones de agricultura, tormentas de temperatura que pueden poner en estrés a la planta, ciclones tropicales, inundaciones, sequías extremas. Entonces, la seguridad alimentaria está en el centro del Acuerdo de París, pero se ve también muy amenazada por todos estos fenómenos meteorológicos. Y nada más vamos a hacer como un pequeño vistazo de lo que podría suceder o de lo que va a suceder de acuerdo a las proyecciones de cambios de los fenómenos meteorológicos en el sector agropecuario, ¿no? En la ganadería
hay una frase que a mí me impacta mucho y la verdad es que para mí fue como me cayó el 20 de lo que podría suceder, por ejemplo, en ganadería, que por cada 5.5 grados de incremento de temperatura, no temperatura global, sino ya estamos hablando en el territorio, por cada 0.5 grados de incremento de temperatura en el territorio, disminuye 11% el consumo de forraje, lo que se traduce en disminución del aumento de la masa corporal, 9% de la reducción en la producción de leche y 13% en la fertilidad. Entonces, por cada 0.5 grados que aumentemos, va para abajo la producción, ¿no? Y entonces nos vamos a enfrentar a esto, al impacto en el rendimiento, carne, leche y fertilidad, a la parte de disponibilidad y calidad nutricional de los forrajes. Y algo importante aquí que es esta sección de calidad nutricional de los forrajes, es de que también de ahí depende mucho las emisiones que se generan del sector. Si la calidad nutricional es baja del forraje, es decir, tenemos un pasto de mala calidad, no le damos suplementos a los animales, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Y 3, incidencia de enfermedades y mortalidad animal. Esto es muy similar a lo que sucede también, por ejemplo, en las enfermedades humanas, de salud humana, por cambios de temperatura se han ampliado sus regiones de donde estaban afectando. En agricultura, globalmente el 26% de las pérdidas económicas por desastres ocurren en el sector agrícola. Y nos estamos enfrentando a reducción en rendimiento de cultivos debido al estrés, y este estrés puede ser por altas temperaturas, puede ser por reducción de la humedad en el suelo, también puede haber aumento de plagas y enfermedades, igual que en la ganadería, y la reducción en el suministro y calidad del agua. Estas son solo algunas, no son todas los efectos que va a tener el cambio climático en términos de vulnerabilidad. En pesca, nada más, este párrafo que tenemos a la izquierda es muy de México, contexto mexicano. 17% de los grupos de aprovechamiento ya están en sobreexplotación, 73% están en su máxima capacidad y 7% se desconoce su estado. Las especies de la pesquería nacional se dividen en grupos de acuerdo a su taxonomía, por ejemplo, ¿no? O sea, si son pulpos, si son atunes, si son, no sé, o sea, diferentes especies similares se agrupan, y estos grupos son los que están presentándose este panorama, ¿no? 17 en sobreexplotación, 63% en máxima capacidad y 7% se desconoce su estado, y solo 13 podríamos seguir incrementando la captura, ¿no? Y nos enfrentaremos a acidificación del océano, disminución del oxígeno, alteración en el calendario reproductivo migratorio o incluso afectaciones en la biología individual de las especies, ¿no? Entonces, hay algunos que su sexo está dependiendo de la temperatura, entonces puede haber mayor cantidad de hembras o cantidad de machos, y eso puede generar diferente cantidad y composición de las poblaciones. En la acuacultura, cuando hablamos de vulnerabilidades, también depende en cuánto la acuacultura en cuánto se está basando de su producción, ¿no? Entonces, en México, el 91.78% de la producción acuícola del país se concentra en 4 especies. Muy vulnerable, porque si algo le pasa a alguna de esas 4, la verdad vamos a tener muchos problemas en este sector, ¿no? Incremento en la incidencia de algas tóxicas, incidencia de enfermedades, aumento en la mortalidad de cultivos, cambios en niveles de oxigenación, y va a depender de 2 formas, ¿no? Porque hay sistemas en granjas que están separados del ecosistema, y hay sistemas que están en interacción con los ecosistemas, ¿no? Como las jaulas flotantes que vemos cuando pasamos en un cuerpo de agua. Y ahora vamos a dar un cambio. Este fue el primer ejercicio que hicieron en Menti, y vemos cómo están las ideas cuando pensamos en el sector agropecuario, ¿no? Deforestación, cambios de uso del suelo, seguridad alimentaria, emisiones, bosques secos, consumo de carne, pérdida de producción, estrés hídrico, pero en el centro tenemos la deforestación y cambio de uso del suelo. Y esto es importante porque ¿dónde están las emisiones del sector AFOLU, ¿no? ¿Dónde están las emisiones del sector agropecuario, silvicultura y otros usos del suelo? Ya Lilian nos comentaba que las emisiones a nivel global se encuentran entre el 25%, ¿no? El 25% de las emisiones a nivel global están en este sector. Y en México
las que tenemos en este numeral, 1, 2, 3, 4 y 5 de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos como en este sector, fermentación entérica es casi el 50%. La fermentación entérica, ¿qué es? Es el proceso digestivo que realizan las vacas o los rumiantes en general, como también pueden ser no solo las vacas, sino también otros animales. Y en esta fermentación entérica les decía que la calidad nutricional es muy importante. Entonces, la dieta es muy importante y aquí está como el foco rojo del sector agropecuario, ¿no? La gestión de excretas es el segundo, el manejo de tierras agrícolas, en este caso es mucho el uso de los fertilizantes, el cambio de suelo es el cuarto lugar, el tema de combustibles es el 6.26%, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la agroindustria, del procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco. Y en este caso vemos cambio de uso de suelo y decimos, bueno, está en cuarto lugar, no estamos tan mal, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad también cambio de uso de suelo? Bueno, la deforestación ocurrida entre 2001 y 2018, este es un análisis que hizo la CONAFOR y lo publicó en el 2020, finales de 2020, si no mal recuerdo, pero el 94% de la deforestación que hay en este periodo entre 2001 y 2018 es derivado del sector agropecuario. Es decir, primero tenemos la transformación hacia pastizales y después tenemos la parte de la deforestación hacia el sector agrícola. Entonces, 94% de los bosques, selvas, matorrales que se han perdido en México se están pasando a este sector, ¿no? Entonces, no solamente estamos perdiendo ecosistemas, sino también pasando a actividades que son que emiten muchas emisiones en este sector, ¿no? Entonces estamos hablando de que se están pasando a la ganadería, se están pasando al sector agrícola. Pero también tienen un potencial de mitigación y se calcula que entre el 25 y 40% del potencial de mitigación se encuentra, 25 y 40% del potencial para lograr el Acuerdo de París, se encuentra en este sector. Y a estas acciones se les llama o se les ha denominado soluciones climáticas basadas en la naturaleza, que son aquellas que están conjugando todas estas acciones en ganadería, en agropecuario, silvicultura, en el bosque, y tenemos estas tres líneas de trabajo. Protección, que es ya no deforestar, es decir, lo que tenemos cuidarlo, la gestión de las tierras, que es decir, todos estos ecosistemas transformados, pues cómo podemos hacerlos más eficientes para capturar y reducir emisiones, y restauración, todos estos ecosistemas que han pasado por un proceso de degradación. Y también tenemos, bueno, esto nos lleva más bien a la idea del manejo del territorio. No podemos estar pensando en el sector agropecuario sin el sector ambiental. No podemos estar pensando conservación, protección de ecosistemas sin tener en cuenta estos motores de deforestación como es el sector agropecuario. Y estos son solo dos ejemplos, ¿no? Pantanos de Centla, dos reservas de la biosfera importantes en el sureste mexicano, pantanos de Centla en Tabasco y la encrucijada en Chiapas. Manglares están en azules, tierras agropecuarias están en cafecitos, selvas están en moradas y pilares y pupales están en verdes, ¿no? Y tenemos que ya es un paisaje, entonces no podemos solamente generar una línea de trabajo, no una línea de acción hacia solamente gestión de tierras, hacia solo protección o hacia solo restauración. Andrea, aquí hay una pregunta en Mentimeter, pero creo que por el tiempo nos los vamos a saltar y voy a continuar, si les parece bien. Ok, como sí. Adelante. Va, gracias. Y en esta parte de transición de climática justa, y cuando hablamos de transición climática justa, es decir, no solamente pasar de un sistema bajo en emisiones, de alto en emisiones, que está deforestando, que está generando problemas, a pasar a otro sistema bajo en emisiones, ¿no? No es solamente eso, sino también pensar en todas las implicaciones sociales, económicas, ambientales que tiene esa transición, ¿no? Y eso es en lo que llamamos transición climática justa, ¿no? Y no solo, y en ICM está mirando todo un área, un programa que se dedica a esto,
a la transición climática justa en energía, en el sector agropecuario, en el sector transporte, ¿no? Que vea todas estas diferencias y determine cuál es la mejor ruta a la que podríamos llegar a no tener solamente bajos en emisiones, sino que también sea socialmente justa, ¿no? Y cuando hablamos de esto en el sector agropecuario nos remonta a un concepto que se ha generado y ha agarrado fuerza, que es el sector agropecuario climáticamente inteligente. Y climáticamente inteligente, ¿por qué, no? Porque, bueno, pues según la FAO es porque persigue 3 objetivos que le dan la idea de inteligente, que es aumentar la productividad, pero no solamente aumentar la productividad agropecuaria, sino también de forma social, ambiental y económicamente sostenible. Y esto tiene un porqué, que es porque vamos a seguir, creo, como población humana y vamos a seguir exigiendo alimentos, ¿no? Pero que este proceso de producción de alimentos se tiene que hacer de la manera más eficiente y más inteligente posible. Resiliencia de los sistemas agropecuarios es el tercer objetivo, es decir, todas estas vulnerabilidades que estábamos hablando, que sean más, que sean resilientes y que se adapten a todos estos nuevos cambios, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Si hay que mejorar la calidad nutricional de los forrajes, si hay que reducir el uso de fertilizantes, y de qué manera se puede lograr esto, ¿no? No solamente decir qué se tiene que hacer, sino cómo se debe de hacer de la manera que afecte menos a la sociedad, ¿no? Y después, como una de las últimas presentaciones, tenemos esta parte que es no inventar el hilo negro. Ya existen guías, ejemplos, experiencias. Veíamos con Lilian de que se han estado trabajando en estas hojas de ruta en el sector agropecuario, de cuál es la mejor manera para esta transición climática a nivel nacional, ¿no? Y hay muchos esfuerzos, ¿no? En los cuales abarcan al menos 4 categorías de indicadores, y aquí pongo estos 4, que son recursos naturales y ecosistemas, sistema de producción agropecuaria, socioeconómica, instituciones y elaboración de políticas. Uno de estos ejemplos es este documento de la FAO, que es el Tracking Adapted. La verdad es, a mí me gustó, porque tienen los indicadores muy definidos, que dice incluso si hay datos nacionales, si hay datos globales, si están disgregados por género. Entonces, se genera un panorama de cómo podrías tener tus indicadores ya a nivel territorial, a nivel nacional, y cómo bajarlos incluso a nivel más regional o más estatal, ¿no? Entonces, hay estos esfuerzos y que es necesario no inventar el hilo negro. Hay que hacer, no inventar una nueva metodología o algo por el estilo. Yo creo que ya llegamos a un punto del planeta que ya es necesario lanzarse a hacer las cosas. Ya hay experiencias y guías que nos preceden y que podemos basarnos, ¿no? Incluso, bueno, Camilo justo está trabajando en uno de estos esfuerzos, estas experiencias de marcar indicadores, de cómo se debería mantener este monitoreo y evaluación de la transición climática, ¿no? Y después tenemos, ya como por último, un poquito más de recordarnos que ya tenemos que ver el territorio como un todo, no tenemos que verlo desgregado como nada más la parte agropecuaria o solamente la parte ambiental, sino verlo como un todo y ver que se pueden generar estas líneas de acción, ¿no? Protección, gestión de tierras y preservación que son necesarias en el paisaje. Y nada más les pongo un dato allá arriba, que son 108, en el Atlas Agroalimentario, que se publica todos los años, menciona que hay 108 millones de hectáreas potenciales para ganadería. Y México tiene 196 millones. Estamos hablando que más del 50% de la tierra se considera potencialmente apta para agropecuario, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener como la vista, el panorama completo, ¿no? De que, bueno, se tiene que mejor eficientar primero las que se tienen antes de seguir avanzando y tener las líneas de trabajo de protección, de restauración y la gestión de las tierras, que son importantes, pero verlo como un todo, como un paisaje integrado, verlo como algo completo, no solamente separado como estos parches que de repente veríamos, ¿no? Y eso sería la presentación que teníamos preparada Lilian y yo. Les agradecemos este tiempo que nos han proporcionado. Muchas gracias. Gracias, José, y gracias, Lilian. Nos parece como un punto de partida muy interesante porque se sientan un poco las bases que ya comentamos
comentaban los participantes respecto a los principales términos, problemáticas y necesidades que hay en el sector agropecuario. Sería interesante también, y aquí estamos atentos a sus preguntas, un poco el manejo del territorio en un país en donde una importante parte de la propiedad es propiedad de ejidos y comunidades. Entonces, la parte de la gobernanza y los instrumentos financieros, el acceso a mercados para poder avanzar en estas soluciones climáticas inteligentes. Pero seguimos con nuestra agenda. Por favor, Camilo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Avelina. Estimados miembros de la comunidad climática, les saludo. Agradezco también a Lilian, a José por esta presentación, la verdad, muy atinada los comentarios. Y bueno, vamos a empezar con el tiempo que tenemos asignado. Entonces, les voy a proyectar un material que hemos trabajado para esta intervención y justamente para comentarles los desafíos que tiene México en la producción agroalimentaria frente a los impactos del cambio climático. Entonces, miren, ya han comentado un poco algunas estadísticas interesantes. Ustedes saben que hay un censo y tenemos una publicación que se hace anualmente, que es el Panorama Agroalimentario 2020, en donde se contiene la estadística de la producción agropecuaria y pesquera del país. Justamente de aquí provienen estas cifras, en donde nos estamos refiriendo que México es un país muy rico, biodiverso, que permite también el uso de suelo para diferentes actividades productivas, y que en la estadística estamos posicionados como el 12º país a nivel mundial en producción de alimentos, el 11º en producción de cultivos agrícolas, también el 11º en ganadería primaria y el 15º en producción mundial de pesca y acuícola. Entonces, esto tiene que ver, sí, con la dimensión del territorio, con la vocación natural del suelo, que es muy noble, los diferentes climas que tenemos en el país. Y bueno, y vean la dimensión. Entonces, tenemos 20.7 millones de hectáreas de cultivo, con la crianza de unidades, de aves, de bovinos, de caprinos, ovinos, de colmenas, también de pesca. Vean el volumen, es importante. Y bueno, hay cerca de 9.3 millones de personas que están involucradas en la generación, transformación de los bienes y alimentos del país. Entonces, a mí me gustaría también ahora darles un pincelazo de la situación actual del sector de producción alimentaria. ¿Qué estamos observando? En los últimos 40 años hemos visto que ha ido la expansión de la mancha urbana en los territorios, y esto hablando de que el crecimiento de las ciudades. Antes México era un país rural hace 50, 70 años, y ahora hemos transitado a ser ahora un país urbano en su mayoría, y mucha población en las principales zonas metropolitanas ha migrado de las zonas rurales hacia las zonas metropolitanas y también hacia las costas. Estamos también cohabitando más los litorales. Entonces, vean lo que ha sucedido por esta inercia, este crecimiento en su momento ordenado, y en algunos otros, pues también desordenado. Vean, con los usos de suelo, el cambio en la transformación en el paisaje, hemos visto sobre todo que la diversidad genética ha estado potencialmente deteriorada. Observamos que con el uso de agroquímicos, de los insumos productivos para mejorar la productividad, los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y de fósforo han sido afectados. Estos ciclos de nitrógeno que son naturales, pero también con la mano del hombre para transformar o extraer o producir, pues hemos alterado algunos ciclos en algunas regiones de los territorios. Hemos también observado que se está exacerbando la mala calidad de los acuíferos y del aire. Se está contaminando por la producción que estamos teniendo. Hemos visto que esto, con una mayor emisión de gases de efecto invernadero, se contribuye a un aumento de la vulnerabilidad frente a los impactos de clima. Entonces, esto tiene afectación directa con los cambios en la temperatura promedio global, en la variabilidad climática,
Y esto pues ha generado una mayor vulnerabilidad de los sistemas expuestos y de los sectores productivos. Se ha observado, como ya mencionó José, pues una pérdida de bosques sustantiva. Antes el cambio de uso del suelo era gradual, lo observábamos que era de un bosque a pastizal, de pastizal a vocación agrícola y de agrícola a asentamientos. Pero ahora hemos visto incluso que ha habido casos en algunas regiones del país en donde hay incendios intencionados justamente para hacer esos cambios de uso del suelo y a hacer desarrollos inmobiliarios. Entonces, tenemos que vigilar muy bien la ordenación del territorio y sobre todo la inspección y las atribuciones que tienen las autoridades locales en la regulación del suelo. Vemos también que ha habido pues, pobreza, un crecimiento de la pobreza, cerca de 40-60% de la población está en condiciones de marginación, subdesarrollo, y hemos visto que la inercia gubernamental ha sido pues, otorgar subsidios. Esto poco a poco se ha ido transformando, pero se siguen incentivando de estas maneras. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí hay una falta de rentabilidad de las unidades de producción, y más si son unidades de producción pequeñas. Obviamente, pues estamos viendo una degradación de suelo, recursos naturales. Tenemos también cierta incertidumbre, a pesar de que se han ido actualizando los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y los contaminantes criterio que genera el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Existe aún cierta incertidumbre en ciertos subsectores, sobre todo en esta categoría FOLU que ya mencionó muy atinadamente Lilian. También contamos con una falta de datos de actividad sobre consumos e insumos en la producción. Eso se requiere una mayor aproximación con los productores, con los extensionistas, con las autoridades en el uso y control de estos insumos productivos. Y bueno, también necesitamos ir haciendo una taxonomía de las prácticas de manejo de animales y de cultivos que se dan en el campo. Entonces, este es el punto de partida. México está transitando hacia un sector, y lo digo porque es manifiesto del programa sectorial de agricultura y desarrollo rural vigente. Es por primera vez se ha diseñado con un esquema compatible atendiendo el manejo ambiental y los escenarios de cambio climático. Entonces, se requiere un marco conceptual y técnico que comprendan las relaciones entre el cambio climático y el sector. Al mismo tiempo, se requiere una estrategia para desarrollar capacidades, tanto a los funcionarios públicos en los 3 niveles de gobierno, como a los extensionistas que brindan asistencia técnica y a los productores, quienes son los que están realmente dependiendo y subsistiendo con estas actividades productivas y manteniendo la economía. Ahora, requerimos un mayor conocimiento de las emisiones y absorciones, tanto del suelo, en las transformaciones del suelo, esto es, si son tierras ganaderas, si son tierras cultivadas, si estamos hablando de mares y costas en la producción pesquera, o granjas acuícolas. Entonces, tierra adentro, continentales. Es muy importante la elaboración de diagnósticos de vulnerabilidad, de los impactos negativos del cambio climático en estos subsectores y por región y a diferentes escalas, tipificando el riesgo, los componentes de la vulnerabilidad. Y esto el INEC, el Instituto Nacional de Ecología, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, ha hecho énfasis para hacerse de alianzas con la Secretaría de Agricultura, con el fin de estar caracterizando mejor la vulnerabilidad, y esto es trabajo que se está haciendo actualmente directamente con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Se requieren mayores mecanismos de monitoreo, reporte y verificación, o de monitoreo y evaluación en la implementación de acciones del portafolio de medidas que se puedan identificar para reducir esas vulnerabilidades o para reducir esas emisiones o aumentar esas absorciones, y para eso se requieren de medidas que se desprendan de diagnósticos o de inventarios previos. Necesitamos también desarrollar o mejorar los instrumentos normativos y de planeación y, por supuesto, seleccionar muy bien o alinear a lo que el gobierno ya está haciendo o los proyectos de la iniciativa privada en una unión
vinculada hacia las metas climáticas y de metas de aumento de la productividad, de mejora del medio ambiente y la seguridad y soberanía alimentaria. Eso es muy importante. Entonces, es el punto de partida, y ustedes ya vieron que hay todo un marco internacional que lo respalda. Tenemos, por supuesto, la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay objetivos puntuales que se refieren por ejemplo, el 2, que se refiere al hambre cero, a todo lo que hay que hacer para asegurar la seguridad alimentaria, pero está íntimamente vinculado con el objetivo 12, que tiene que ver con la producción y el consumo responsables, directamente vinculado con el objetivo 6, que es agua limpia, directamente vinculado con el 13, que es acción por el clima, y como pueden ver, el 15, que sin los servicios ambientales, ecosistémicos, ningún sistema de producción de alimentos del mundo podría funcionar. Entonces, requerimos del oxígeno, requerimos del nitrógeno, requerimos del agua, requerimos del suelo. Entonces, es muy importante preservar estos sistemas en donde estamos haciendo intervenciones de producción. Entonces, en la agenda vemos, por ejemplo, el Acuerdo de París, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, diferentes convenios, agendas transversales como el de diversidad biológica, tenemos el marco de Sendai, que es que refiere a la protección, la reducción de riesgo por desastre, tenemos también la agenda urbana, que es el hábitat, que está muy vinculado también a todos estos temas, y bueno, y hay otras estrategias como la Red Plus, que tiene que ver con el uso, la reducción de emisiones y degradación por deforestación en los bosques, y muy importante. Entonces, ya lo mencionó José, esto del sector agropecuario climáticamente inteligente, y no hay que inventar el hilo negro, lo único que hay que hacer es transversalizar o hacer sinergias entre diferentes agendas que México ha ratificado o está comprometida. Entonces, vean, México ya tiene avance. México no partimos de cero. Por un lado, el actual gobierno ha publicado un programa sectorial de agricultura y desarrollo rural muy específico que atiende estas necesidades, y yo creo que ha sido un gran acierto de la administración actual, pero hace falta implementación en campo y hace falta sumar a más actores para lograr esto, con buenas inversiones. Entonces, por un lado, atiende los compromisos internacionales y las herramientas que se están gestionando a través de los órganos descentralizados o áreas técnicas de las autoridades gubernamentales, y al mismo tiempo requerir la asistencia de universidades, de académicos, investigadores que tienen líneas de investigación abiertas vinculadas con este sector, subsectores de producción de alimentos, y vinculadas a estudios de edafología y otros más. Entonces, podemos ver que también el inventario nacional acaba de ser una versión revisada, acaba de actualizarse, es un gran paso para México. Aún así, tenemos muchos desafíos para poder caracterizar mejor los factores de conversión y las unidades, las métricas a escalas locales. Entonces, dentro de este gran esfuerzo, México en los últimos años, desde el sexenio anterior y años recientes, se ha buscado desarrollar una agenda de cambio climático y producción agroalimentaria. Esto es un esfuerzo interinstitucional, en donde se sumó actores tanto del gobierno federal como estatal, algunos otros actores de la ONGs, algunos centros de investigación académicos y algunas instancias de cooperación multilateral o agencias de desarrollo internacional. Entonces, el objetivo fue, con base en esta riqueza que tenemos ya, en esta necesidad urgente, imperante, de atender al accionar climático en el sector, es de proponer políticas públicas, líneas estratégicas, líneas de acción y actividades que aumenten nuestra capacidad para lograr un sector climáticamente responsable y resiliente, que garantice justamente el respeto a los derechos humanos de las diferentes comunidades, las personas, hombres, mujeres, que trabajan en este sector, que se contribuya efectivamente a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático con actividades preventivas, de soluciones basadas en naturaleza, o adaptación basada en ecosistemas, y básicamente responde a la necesidad de cambiar el paradigma de producción de alimentos.
mediante la coordinación intrainstitucional. Entonces, participamos 132 especialistas a lo largo de una sinfín de sesiones, y es la primera agenda sectorial de cambio climático en México. Entonces, como pueden ver, aquí tiene algunos ejes estratégicos que tienen que ver con elementos que atienden la gobernanza del sector en materia climática, otros que son transversales como la mitigación o reducción de emisiones, otros que es la adaptación, la reducción de vulnerabilidad, otros que tienen que ver con la gestión integral de riesgo de desastres, y hay unos que son puntuales, que son transversales a todos, que son desarrollo de capacidades y comunicación, instrumentos económicos y financiamiento, e investigación, desarrollo e innovación. Entonces está preparado para todo el sector agroalimentario. Eso es agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, y se incluyó silvicultura, en donde hay una extracción de recursos maderables y no maderables importante, y en donde muchas comunidades asentadas en estos ecosistemas, pues dependen de estos servicios y sobre todo se alimentan y producen alimentos. Entonces, la bondad de esta agenda es que se produjeron indicadores. De las líneas de acción se desprenden hojas metodológicas de indicadores, y ahí podemos observar la numeralia del tipo de indicadores que se sistematizaron y se clasificaron en diferentes tipos. Este es un pincelazo de las hojas metodológicas que se desarrollaron, y es una invitación para poder generar estas métricas a escalas locales y adecuadas al contexto territorial. Entonces vean, por ejemplo, en temas de adaptación, un listado muy amplio, pero aquí les voy a mencionar solo algunos. Uso de antibióticos en la ganadería no se mide actualmente. Cobertura de los sistemas agrosilvopastoriles. Maneja integral el ganado, fauna silvestre y hábitat. Otros indicadores sobre producción pesquera y acuícola bajo esquemas de producción sustentable. Uso de plaguicidas, muy necesario para el inventario. Sistemas de riego con manejo eficiente, y esto pues muy necesario para reducir la vulnerabilidad o el estiaje o la escasez hidrológica, ¿no? Hídrica. Superficie de sistemas agroforestales en el país. Esto pues se tiene que estar actualizando. Prácticas preventivas de combate a incendios. Superficie de plantaciones forestales. Entonces no me voy a ir tan a detalle, pero solamente te quiero enumerar que están ahí estos indicadores, que es muy importante tenerlos en mente al momento de estar identificando estrategias. Entonces, brevemente, porque ya estoy sobre el tiempo, me pasé un poquito, de 2 minutos para cerrar. Se requiere consolidar una plataforma de cambio climático, de información vinculado a producción agroalimentaria en el país. Del estado, no solo de las unidades de producción rural, sino de la biodiversidad y los recursos naturales de las unidades de producción rural y aledaños en los territorios rurales. Buscamos que estamos ahora acompañando a las autoridades nacionales para poder establecer un puente hacia el Acuerdo de París con las contribuciones determinadas a nivel nacional que México tiene firmadas desde 2015 y que están en un proceso de actualización. Ahora, para esto se requiere orientar una implementación efectiva de acciones, complementar el ejercicio de obtención de datos, asegurar la sustentabilidad de las buenas prácticas, reconocer las buenas prácticas que se realizan en el sector y generar procesos que contribuyan a un monitoreo con los sistemas mundiales de seguridad alimentaria. Entonces, miren, yo me quiero saltar, solo decirles que el programa sectorial tiene una narrativa importante sobre, identificó primero retos y desafíos que tenemos en el país que mencioné anteriormente, y ahí dicen en el programa sectorial que es preponderante el cuidado del medio ambiente, los sistemas productivos sustentables y el uso eficiente y la gestión integral del agua y el suelo. Entonces tiene 3 grandes objetivos, que eran lograr la autosuficiencia alimentaria, contribuir al bienestar de la población, incrementar las prácticas de producción sostenible. Entonces aquí es un pincelazo, una pantallazo de cómo la agenda de producción de cambio climático y producción alimentaria se vincula al programa sectorial, y hay una alineación de ciertas acciones entre una y otra. Al menos hay 76, 40 líneas de acción que están vinculadas entre el programa sectorial y la agenda de cambio climático y producción alimentaria, y esto es un gran acierto. Entonces, para terminar, se requiere un mejor monitoreo y evaluación del sector, una capacitación de extensionistas, elaborar diagnósticos de vulnerabilidad, identificar soluciones digitales de cambio climático,
hacer cruces georreferenciados de avance en la frontera agropecuaria en detrimento de la cobertura forestal u otros ecosistemas, consolidar justo un mecanismo de recolección de datos para el cálculo de inventarios de gases de efecto invernadero en sectores y otros sectores, pero a escalas más locales, y hacer un mapeo de acciones de adaptación y mitigación como trajes a la medida en el sector rural. Entonces, se requiere una formación, la conformación de una red interinstitucional con las representantes para implementar las líneas de acción o jalar algunas líneas de acción que ya vienen trabajadas, recomendadas y están identificadas, que es un mapeo, no estamos inventando el hilo negro. Y además, muy importante, que esto jale de un abordaje de abajo hacia arriba, con el apoyo de autoridades estatales, con apoyo de autoridades locales, a nivel de distritos de desarrollo rural o de centros de apoyo al desarrollo rural. Yo cierro ahí y perdón por el tiempo que sobrepasé. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Es muy interesante. Ahorita tenemos ya algunas preguntas del chat, un poco para profundizar en los avances que se han hecho en México y en los distintos estados en distintos temas. Un tema que me parece llama la atención y creo que es algo que necesitamos fortalecer es la parte de los indicadores o cómo haces el tracking de adaptación en el sector agrícola, cómo se cuantifica que se reducen pérdidas y que hay una mayor resiliencia a los impactos del cambio climático. Entonces tenemos esta pregunta que no sé si la quieres contestar tú, Camilo, o alguien, Lilian, José. ¿Cómo se hace el tracking en adaptación? Un poco vinculando con los indicadores que ya nos presentabas. Y creo que ahí hay un reto importante, ¿no? Te dejo la palabra a quien se anime. Muchas gracias, Sabrina. Reserva lo que comente José, que va a tener mucho que decir, o Lilian. Yo me gustaría nada más decir que para hacer un monitoreo, una evaluación de la implementación de la adaptación en el sector agroalimentario, es muy importante tener un punto de partida, y es la elaboración de diagnósticos de vulnerabilidad. Estos pueden ser, ya sean con modelación climática, que esto es costoso porque son escenarios de cambio climático, pero hay también alternativas que pueden bajarse la escala y hacerse de forma participativa, haciendo autodiagnósticos de vulnerabilidad con las unidades de producción rural, con los gremios de productores asentados en un distrito de desarrollo rural o en un asentamiento. Y al mismo tiempo hay una técnica que se desprende de los diagnósticos, que es la elaboración de cadenas de impactos climáticos. En un sistema se propagan una serie de impactos, o sea, digamos, se aumenta la temperatura y disminuye la precipitación. ¿Y qué consecuencias en el eslabón de esta cadena de impactos de producción de alimentos? Por ejemplo, pensemos en cultivo de hortalizas en algún ecosistema en México, en alguna región del país. Pues entonces tenemos son trajes a la medida. Entonces, identificar cómo va a impactar y entonces a partir de ahí, ¿cuáles serían la selección de un portafolio de soluciones basadas en naturaleza o adaptación basada en ecosistemas o basada en comunidades? Con los enfoques de la adaptación, poder entonces recomendar. Ahora, parte de que es muy importante es saber que ya hay prácticas, o sea, los productores se adaptan al cambio climático y esa es una inercia, o sea, no hay mejor sector en el mundo que el agroalimentario para poder adaptarse a los cambios abruptos del clima, porque dependemos, o sea, los productores dependen de estas condiciones atmosféricas para asegurar su producción. No solamente de cultivos o de diferentes variedades de semillas, pero también del ganado, de la salud de sus animales, aves de corral, estaríamos hablando también de la pesca, tenemos que cuidar que no sea sobreexplotados, permitir que hayan periodos de reproducción adecuadas y poner límites en la extracción o la explotación de estos recursos. Entonces, muy importante, entonces, caracterizar esas acciones. Reconocer lo que ya se hace, que está bien hecho, y hacer pequeñas adecuaciones. Y entender que es un proceso iterativo, permanente, que una solución o una medida puede funcionar para un periodo, un ciclo productivo, pero puede alterarse al siguiente año ante un cambio en las condiciones atmosféricas o climatológicas. Entonces, es muy importante ser flexibles y poder hacer adecuaciones en la instrumentación de las medidas. Pero para esto, al caracterizarlas, se tienen que definir muy bien las métricas con las cuales vamos a
poder medir y reportar el avance y el cumplimiento. Entonces, por un lado, yo diría esto, sistematizar y tener información de primera mano recolectada en campo con apoyo de algún sistema que puedan ser con tecnologías digitales, con evidencia fotográfica, con el llenado de unidades de medición, indicadores bien construidos, validados por un tercero para constatar la veracidad de esto. Y entonces ahora sí, ir midiendo el progreso y el avance en la implementación de esas medidas. Y sobre todo, identificando si hay reducciones en la vulnerabilidad frente a impactos en ciclos posteriores, impactos similares, esto es, si con estas medidas preventivas o con estas medidas de adaptación estamos aumentando la calidad de la producción, resguardando la protección de los asentamientos, de la infraestructura, equipamiento productivo, y haciendo un mejor cuidado del medio ambiente y restaurando, conservando mejor los servicios ambientales de los cuales dependen estos sistemas de producción. Entonces, yo pienso que por ahí, y José, adelante, Ana y Lilian. ¿Quieren complementar esta pregunta? Tenemos algunas más, entonces si quieren para poder intentar resolverlas todas, pasamos a la que sigue, que tiene que ver más con mitigación. Me parece muy importante lo que resaltas, Camilo, la parte de saber cuál es la vulnerabilidad y la amenaza y a partir de ahí plantear soluciones que además tengan una visión integral respecto a los servicios ecosistémicos que dan los paisajes forestales en este caso. Luego tenemos preguntas vinculadas a la mitigación. Una es cuáles son los avances que existen en México para reducir las emisiones por fermentación entérica. Esa es una muy vinculada a la mitigación y la otra, cómo se cuantifican las emisiones de cambio de uso de suelo cuando se cambia de un bosque a una tierra para ganado. Si nos pudieran platicar un poquito de estas metodologías. Entonces, si quieres, José, empezar. Va, muchas gracias. Y después te paso la hora de Ian para que respondas la duda. En la primera de cómo vamos con la fermentación entérica, cuáles avances, siendo sincero, la verdad es que hacer una revisión rápida, bueno, no tan rápida, pero sí una revisión de la fermentación entérica y cómo estaba el estado del conocimiento en México, notamos que muchos de los esfuerzos de buscar soluciones para la fermentación entérica estaban en la academia. La mayoría, por ejemplo, podemos nombrar a Octavio Castellán en la Universidad Autónoma del Estado de México, a Juan Q en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ellos están generando mucho bagaje de conocimiento sobre cómo se debería transitar o cuáles son los esfuerzos que se deberían realizar para disminuir las emisiones por fermentación entérica. Pero un esfuerzo así en política pública, un programa que haya bajado del gobierno federal o de los estatales hacia reducir la fermentación entérica, no hemos encontrado. La mayoría sí mencionan, por ejemplo, creo que Producción para el Bienestar, el programa de Producción para el Bienestar, mejoramiento de pastizales, pero no hay un indicador que te diga cómo vas con la fermentación entérica. Y es un tema también de transición climática justa y creo que por eso también tenemos que ponerla en la mesa, porque la mayoría de las acciones o soluciones que se están generando son a través de suplementos alimenticios de los animales, ¿no? Y van a tener un costo y que posiblemente no sea un costo accesible para la mayoría de personas que se dedican a la ganadería. Y ahí encontramos primero una barrera. ¿Quiénes pueden tener el acceso económico o el poder adquisitivo para comprarle, no sé, estamos hablando de 200 vacas alimentos alimenticios? Tiene el poder adquisitivo para comprar esos suplementos. Entonces tienen que buscar, otras soluciones. Y justo una de las soluciones que Juan Q de la Universidad Autónoma de Yucatán está pensando es como ya estas plantas, hay plantas que van a ayudar a la digestibilidad de alimentos, es decir, mejorar que forraje o alimentos que comen los animales puedan mejorarse su digestibilidad pero plantas que ya están en la región. Entonces, esto es todo un
porque van a depender los gastos, van a depender de las regiones, van a depender de los estados, van a depender de los sistemas productivos, y entonces va a generarse como todo una acariciación en México, todas estas plantas, es un trabajo horrible. Entonces, pero sin embargo, hay que aplicar lo que se puede hacia suplementos alimenticios, son como la línea de trabajo que está llevando más a fondo, ¿no? También en la Universidad de Davis, California, también está trabajando mucho, y encontré a través de unas algas, por ejemplo, se puede reducir hasta el 60% de la fermentación erítica, ¿no? De los metanos de la fermentación erítica. 60% es bastante, pero los casos van abajo del 30% de la fermentación erítica, ¿no? De lo que podemos reducir. Entonces, es un trabajo arduo de investigación y que hasta ahorita no hemos logrado ver un avance en las políticas ni en los indicadores de cambio climático relacionados con el sector agropecuario, específicamente con ganadería. Lilian, no sé si te paso la palabra para que... Sí, gracias, José. Respecto a la parte de cómo se miden las emisiones del cambio de uso de suelo, bueno, al menos específicamente para el caso de México, esto se hace a través del inventario. El inventario tiene dos secciones, la sección 3A, ganadería, y la sección 3B, tierra. Y por aquí nos preguntaban si se toman en cuenta los cambios de uso de suelo, ¿no? De bosques a ganadería. Sí, dentro de la categoría 3B tierras se toman en cuenta todas las tierras que pasaron de ser bosques a ser pastizales o praderas o matorrales. Entonces todos esos cambios se toman en cuenta. Parten obviamente de estadísticas que genera el INEGI, ¿no? Y parten de estadísticas que ya se miden. Eso por una parte. Entonces sí toman en cuenta los cambios de uso de suelo. Por otro, bueno, cómo se estima lo que cambia, ¿no? O sea, si deja un árbol de absorber o no. Bueno, en este caso, mencionarles que se toman en cuenta 5 fuentes y se miden específicamente cambios en biomasa aérea, biomasa subterránea, cambios en cuánto absorbe la hojarasca, la madera muerta en suelo y el suelo. Obviamente todo depende de la calidad de los datos que se tengan, pero en principio se toman en cuenta digamos, estas fuentes, ¿no? Entonces, ahí el reto es saber qué tan específico o qué tan desagregado se pueden tener esos datos a nivel de territorio. Si se toman estimaciones de un nivel 1, ¿no? O sea, a nivel internacional, o si ya se toman estimaciones mucho más específicas y locales. Recordemos que la semana pasada se presentó la actualización del nuevo inventario hasta el año 2019, entonces habrá que echarle un ojo a las memorias de cálculo del nuevo inventario para saber específicamente de dónde se están tomando esos datos y cuáles son las estimaciones y cuáles son las fórmulas que utilizan para esas estimaciones. Pero en principio, pues sí se toman en cuenta según las metodologías del IPCC. Gracias, Lilian. Y solo para complementar lo que mencionó José sobre fermentación entérica, también es importante, yo creo que ahí sobre todo es preguntar a los productores ganaderos cómo se manejan las excretas de sus hatos en diferentes escalas. Y ahí hay diferentes métodos, desde laguna anaeróbica descubierta, almacenamiento en líquido debajo del piso de confinamiento de los animales, con camas profundas para bovinos o porcinos, o se almacenan las excretas en sólido en el orden de meses, o se tiene un lote seco que se remueve periódicamente, o hay una dispersión diaria en el campo, que eso ayuda también mucho al composteo, o aireación forzada, aireación pasiva, o de plano no hay manejo, se quedan en el campo, pastizal, agostadero o potrero. Si hay un tratamiento aeróbico, si hay un quemado como combustible, qué uso se le da, si hay un digestor anaerobio. Y esto ya se han identificado que hay formas sencillas de hacer estas consultas, y lo que se requiere es recoger esta información en campo lo más apegado a las prácticas productivas actuales. Y creo que ese es un esfuerzo que, bueno, está comenzando, pero que requiere de la coordinación entre actores y sobre todo autoridades a través de los programas de apoyo gubernamental y algunas iniciativas privadas
para poder lograr esta realidad en México y afinar mejor los datos que ya están vertidos en el inventario. Gracias, Camilo. Pues súper completas las respuestas. Tenemos más preguntas, todas ellas vinculadas con los avances en el territorio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las buenas prácticas y mecanismos para avanzar en la implementación? Una de ellas es, ¿cuál es el avance con la Estrategia Nacional Red Plus? Vemos en las gráficas que nos enseñó José al principio, venían como una reducción en la deforestación en 2017 y 2018. Entonces, bueno, explicar un poco cuál es el avance tanto en los estados como a nivel nacional de esta estrategia. Y la voy a vincular con otra pregunta de qué pueden hacer, por ejemplo, las Secretarías de Desarrollo Urbano en esta estrategia. La dejo para, yo creo que tiene mucho que ver con Camilo que presentó la parte de planeación, pero yo creo que nos pueden complementar Lilian y José. Adelante, Lilian, si quieres empezar tú. Adelante. Claro, bueno, creo que también la parte de la Estrategia Nacional Red Plus, ahí Danae es nuestra experta en la estrategia, entonces si quieres vamos a empezar con esa, Danae. Y también me interesa mucho saber qué opina Camilo. Sí, ¿no? La elaboración de la Estrategia Nacional Red Plus fue un proceso súper intenso, muy largo, muchos años, mucha participación, se avanzó en muchos temas ¿no? de MRV, de poder monitorear mejor qué está pasando con nuestros bosques y nuestro carbono, ¿no? de ver qué salvaguardas van a ir acompañando y cómo se va a reportar no solo la parte del carbono, sino que no se estén teniendo impactos no deseados ambientales o sociales. Ahí está publicada la estrategia y pues lo que falta desde mi perspectiva es pues más financiamiento y más coordinación entre distintas secretarías para, ¿no? para hacer este manejo territorial del que nos hablaban, ¿no? No es una cuestión nada más de la CONAFOR y de los bosques, es una cuestión muy intersectorial. Y bueno, y por supuesto que hay estados que estuvieron muy conectados al proceso desde un inicio, ¿no? Que fueron las áreas de atención temprana de red o donde hubo proyectos desde un arranque para involucrar a los estados, sobre todo los de bosques tropicales y que tenían altas tasas de forestación. Entonces, estos estados van más avanzados, muchos tienen ya sus estrategias estatales red y han venido, ¿no? en esta integración entre lo que está pasando a nivel federal con lo que está pasando en sus estados para entender particularmente qué está causando la deforestación en sus estados y construyendo junto con las comunidades y a la academia sus planes de cómo habría que frenarla, pero sigue siendo un reto, ¿no? El financiamiento, la coordinación de actores que inciden en el territorio con distintos programas y bueno, esperemos que también desde ¿no? la conexión de múltiples agendas se pueda avanzar más rápido, ¿no? Desde la agenda internacional y si viene más financiamiento y se está viendo cada vez más lo indispensable que son las soluciones basadas en la naturaleza, la conservación de los bosques, el buen manejo agropecuario. Sin esto no se van a alcanzar las metas, o sea, no es suficiente, pero se está viendo cada vez más la relevancia de del carbono ecosistémico para solucionar al cambio climático y esto tiene que conectar también con muchas agendas locales de desarrollo, de seguridad alimentaria, ¿no? Que conecten financiamiento climático con la realidad local y lo que necesitan las comunidades en México. Entonces quiero pensar que vamos a empezar a ver más avances ahora ya en territorio y los actores subnacionales se están volviendo también sumamente importantes para ver cómo estas estrategias red, no solo la nacional, sino sus estatales, se empujan hacia adelante para, ¿no? Pues, mitigar cambio climático de la mano de adaptación. Entonces, no sé si Camilo quiera complementar algo de esta pregunta o había otra. Muchas gracias, Danae. Sí, justamente creo que muy acertado tu diagnóstico, tu lectura, Danae. Yo coincido plenamente. La Estrategia Nacional Red Plus fue un instrumento, es un instrumento que se hizo en el sexenio anterior, colegiado, con una alta participación de ciudadanía, de expertos temáticos, de todo el sector forestal, también climático y otros sectores vinculados.
Y justamente es una estrategia medular, sustantiva, que también está trazada a un horizonte mediano y que está muy alineado también a los otros instrumentos de política pública con estos horizontes de mediano y largo plazo. Lo que se está buscando ahora es cómo concretar o cómo hacer las sinergias para que diferentes estrategias nacionales puedan estar vinculadas y no duplicar esos esfuerzos. Sobre todo requiere un mayor apoyo incluso de un fondeo, financiamiento, de fuentes adicionales a las partidas presupuestales que tienen asignadas a través del presupuesto grueso de la Federación. Y más en un gobierno que estamos ante una austeridad republicana, en donde ha habido ciertos recortes importantes, no solo de presupuestales, sino también en algunos ramos y de personal. Entonces se requiere mucho de la participación de los estados en una estrategia nacional regional. Y entonces, y vinculadas a las otras estrategias y las agendas globales que ya mencionamos. Creo que ahí lo que está faltando es salir de esta inercia sectorial en donde estamos viendo solamente nuestro carril, ¿sí? Y entonces hacer una visión más integral, identificar los puntos de entrada en donde hay convergencias y en donde pueden haber alianzas estratégicas. Ahora, respondiendo a la pregunta de cómo vincular la Secretaría de Desarrollo Urbano, esto es sustantivo y ustedes saben que es la ordenación general del territorio. Esta atribución le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano en correspondencia con autoridades locales, hablamos estados y municipios. A través del artículo 115 constitucional, ahí se vigila y se guarda el otorgar permisos o licencias de construcción e incluso autorizar cambios de uso de suelo. Entonces, es muy importante que exista un mayor involucramiento, sobre todo las autoridades, para guiar a autoridades locales que lo conocen, que lo saben. Sobre todo hay guías metodológicas para poder construir programas municipales de desarrollo urbano. Y ahora ya atienden la variable cambio climático. Hay una guía que se reactualizó en 2017, conjunta Sedatu, Semarnat, GIZ, hay un convenio entre Sedatu y Semarnat justamente para atender esto. Cómo incorporar los diagnósticos de vulnerabilidad ante el cambio climático en la ordenación del territorio. Y ahora lo que se está buscando es desarrollar criterios en estos instrumentos normativos generales, que podrían ser ordenamiento general del territorio, ordenamientos ecológicos del territorio, y sobre todo las diferentes escalas que puede haber a nivel de pesquerías, a nivel de bosques comunitarios o incluso de producción de alimentos. Entonces, para esto se requieren mecanismos de intervención de gestión del riesgo que sean unos que estén orientados a reducir riesgos futuros, otros que estén orientados a reducir los riesgos existentes y otros que sean reacción planificada con protocolos de actuación luego de que suceden algunos desastres por impactos climáticos. La atención a la emergencia, sistemas de información, alertamiento temprano, evaluación de daños, rehabilitación. Pero todo esto, por supuesto, con soluciones basadas en naturaleza, integrados en instrumentos de planeación urbana, podrían apoyar para disminuir estos riesgos y esta vulnerabilidad. Muchas gracias, Cami. Estamos sobre el tiempo, tenemos un minutito. Vamos a responder todas las preguntas y las vamos a contestar a todos los participantes por correo. Yo no quisiera no responder una última pregunta que me parece muy importante, que es la parte de los instrumentos financieros. Entonces, si todos en un minuto nos pudieran decir cuáles son cómo utilizar o cuáles son los instrumentos que están accesibles a partir de la regulación nacional y los fondos internacionales para que puedan acceder los estados y los municipios a ellos en el sector agrícola con un enfoque de cambio climático. Un minutito, por favor, cada uno. Bueno, Cami, si quieres empezamos. Ay, perdóname. No. Bueno, nada más recordar que hay un trabajo que se necesita, es desde las secretarías estatales también, empezar a gestionar estas áreas para poder acceder a fondos internacionales, ¿no? Y empezar a tener experiencia, porque a nivel internacional existen recursos y existen fondos, pero se necesitan habilidades, digamos, a nivel burocrático para poder concursar por esos recursos. Entonces, eso sería un primer acercamiento. Gracias, Lilian. Danae, por favor.
Yo agrego uno más y les dejo a otros. También hay que estarle dando seguimiento. México está implementando un sistema de comercio de emisiones. Es un mercado de carbono. Estamos en la fase piloto, que va a ser obligatorio para el sector energético e industria. Por lo menos con esos dos está empezando a reducir sus emisiones. Y una parte de este sistema permite que esas empresas contaminantes, la mayor parte de las reducciones tienen que venir de esas empresas, pero muy probablemente va a haber la opción de compensar una parte de sus emisiones, y esto permite enviar recursos a proyectos con protocolos muy sólidos y muy robustos de captura de carbono en bosques o de mejor manejo agropecuario para reducir emisiones o mejorar captura. Entonces hay que darle seguimiento a cuando esos protocolos que la Semarnat decida van a estar conectados al sistema de comercio de emisiones. Va a ser otra fuente de financiamiento, digamos, privado para impulsar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, y justo ahora que terminemos la sesión de preguntas, va a haber conexión con este tema de financiamiento, porque bueno, ahorita es un minuto, pero podemos ver, ¿no? Profundizar en un futuro seminario, quizá. Sí, perfecto. Excelente. Camilo, por favor, un minutito para esta pregunta de los instrumentos. Claro que sí, Avelina, gracias, colegas. Pues básicamente nosotros en el marco de la cooperación alemana al desarrollo sustentable, la GIZ, tenemos algunos proyectos de cooperación técnica que son de cooperación bilateral. Algunos hay otras modalidades que pueden ser proyectos globales, en donde 5 o 6 países están con el apoyo de Alemania y los países socios están implementando actividades vinculadas al desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Otros que son proyectos regionales, con 4 o 3 del mismo continente, por ejemplo, y algunos otros que son cooperaciones con el sector privado, y otros más que tienen una modalidad de cooperación triangular. Esto es Alemania, un país socio como México, y un tercero. Podría ser, por ejemplo, de la región o de otra latitud. Ahora, en el sector agroalimentario, la cartera actual de proyectos vinculados a esto, cambio climático y desarrollo sustentable, tenemos, por ejemplo, IKI-IVA, que es Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana. Tenemos otros que tienen que ver con conservación de la biodiversidad en el eje neovolcánico, con actividades agropecuarias también. Tenemos uno que es conservación y uso sustentable de la biodiversidad marina en el Caribe mexicano. Y otros más muy importantes. Por ejemplo, hay develops, que son asociaciones público-privadas entre el gobierno alemán y empresas transnacionales o mexicanas. Por ejemplo, hay una que es Alas para el Campo, que justamente busca proteger a la biodiversidad, en específico a las especies como la mariposa monarca y otras especies que brindan servicios ecosistémicos hacia las tierras cultivables y demás. Y otros que tenemos, por ejemplo, que se llama Aguas Firmes, para tratar de reducir la escasez hídrica en algunas regiones del país, como el Bajío y demás, Zacatecas, en donde en la producción de cebada y otros cultivos. Yo cierro ahí. Entonces es muy importante aprovechar estos apoyos que tienen las cooperaciones y los fondos internacionales. Gracias, Cami. Si nos pudieras poner en el chat algunos de los más importantes, algunos vínculos, y nosotros también con mucho gusto se los vamos a pasar. En la plataforma de la Comunidad Climática también vamos a intentar poner todas las convocatorias y todas las oportunidades que haya de financiamiento para que ustedes estén enterados. Y pasamos a José para que por favor nos ayudes a cerrar con esta parte, y pasamos luego a la última, que vamos unos 5 minutos tarde. Muchas gracias, Fabi. Yo que al menos tendría 2 en mente, que son los proyectos de créditos de carbono, que muchas veces los asociamos más a proyectos forestales, conservación o restauración, pero también la verdad es que hay varios protocolos ya existentes para agricultura, para captura de carbono en suelo, y tanto puede ser como en agricultura, ganadería, también hay para carbono azul. Entonces ya se han desarrollado diferentes protocolos que pueden realmente aplicarse a través del mercado voluntario, ¿no? Ya desde el territorio, pero uno de los problemas y limitantes siempre es el monitoreo, ¿no? El monitoreo inicial y la verificación continua, pero creo que también eso sería la parte como donde entra el marco estatal, el marco jurisdiccional que abraza estos proyectos y que pueda dar un impulso a todos estos proyectos, como vigilando y teniendo en cuenta cuáles son los aportes y las contribuciones que están haciendo cada proyecto de crédito de carbono.
Y otro instrumento creo que son las certificaciones, ¿no? Las certificaciones, la verdad es que son un elemento muy importante en el tema de agroalimentario, porque también, digamos que dispersa o distribuye el costo de cambiar a otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, una carne certificada puede tener un valor más alto que una carne no certificada, pero también ahí viene también el tema de quién puede acceder a esta carne certificada, y es lo importante de poder homologar la sección ambiental o la parte ambiental de estas certificaciones, robustecerlas y que realmente implique una sostenibilidad ambiental en estos sistemas productivos, ¿no? Entonces creo que estos serían los dos elementos que pondría en la mesa. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos. Con esto cerramos esta sesión de presentaciones. Les agradecemos muchísimo, Camilo, Lilian, José, Danae. Creo que fue una sesión muy rica en donde estamos empezando la conversación porque tenemos muchos temas, muchas preguntas y ya estaríamos perfilando una segunda sesión de plática con ustedes. Pasamos, si quieren, a una sesión participativa y te dejo la palabra, Danae. Gracias, no se vayan. Aquí estoy viendo ya el conteo de participantes bajando. Nos quedan solo unos minutitos y nos interesa mucho. Esta es la parte en que queremos ¿no? entender mejor sus intereses. ¿no? Ahorita hablaban ¿no? de financiamiento, queremos saber más. Bueno, ahorita tuvimos un minutito, pero para poder planear mejor potenciales futuros seminarios para seguir trabajando en cambio climático y la agenda agropecuaria, quisiéramos escuchar cuáles son sus prioridades, sus preocupaciones, y también sabemos que están ocurriendo cosas bien interesantes en territorio y que sería increíble que de estado a estado nos compartiéramos estos proyectos, estas iniciativas. Entonces, vamos a pasar a otra encuesta en el Menti. Solo la primera pregunta, sí vamos a compartir en pantalla los resultados de los intereses, ¿no? Está rapidísimo, son 4 o 5 preguntas en que ponen del 1 al 5, no me interesa mucho, ¿no? Y las 2 preguntas abiertas no las vamos a compartir en el Menti, nos vamos a quedar solo internamente en la comunidad climática con las respuestas para planear futuras sesiones. Entonces, si estamos en el mismo Menti de antes, si nos lo quieren compartir, y sí, el interés es mapear cómo responder mejor a sus intereses. Entonces, si están ya en el Menti, les pusimos estas 5 opciones, ¿no? De qué tan relevante sería, ¿no? Profundizar en estos temas: adaptación y seguridad alimentaria, oportunidades de mitigación en el sector agropecuario, justicia climática y el sector agropecuario, mecanismos de financiamiento, que era, ¿no? Esta última pregunta, y esta cuestión de las experiencias de proyectos e iniciativas que ya están en implementación, estos estudios de caso exitosos o donde están haciendo cosas novedosas, innovando ¿no? en distintas prácticas. Si hay estados donde ya le están metiendo a ganadería, cero deforestación, o ¿no? la producción de mezcal bajo en emisiones. Queremos ver si ahorita en las siguientes preguntas, si entre ustedes tienen ¿no? experiencias que quisieran compartir y que va a ser muy enriquecedor que otros también ¿no? las podamos conocer mejor, pues contéstenos por ahí, ¿no? Y estamos viendo, bueno, mitigación extrañamente es el de menos interés, pero ¿no? En general, todos están por ahí del 4 o arriba del 4, entonces vemos que hay interés para profundizar en estos temas, que lo vamos a seguir platicando y a ver si organizamos otros seminarios en el futuro para profundizar. Y por favor, las otras preguntas, la segunda es más abierta. Si hay algún tema que no vean aquí entre estos 5 y que crean que es súper importante, o algún comentario que nos quieran hacer, ahí es el espacio. Y en la tercera es si hay alguna iniciativa que quisieran compartir en este espacio con otros, y por favor pongan sus datos de contacto ahí, solo los vamos a tener en la comunidad climática y en ICM para contactarlos y buscar eso. Entonces ya creo que nos pasamos de tiempo. Avelina, te regreso para el cierre. Muchas gracias, Danae. Y bueno, les repetimos que vamos a mandarles una respuesta a las preguntas que nos han hecho. Estos insumos nos sirven un montón para poder afinar los productos de conocimiento, intercambio, experiencias que tengamos con ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, queremos extenderles un par de invitaciones. La próxima semana, el miércoles 13 de octubre, a las 10 de la mañana, se realizará el 9º seminario de esta serie, y se trata de una edición muy especial
realizada en colaboración con la Embajada de Estados Unidos con el título Incentivos financieros para acelerar la adopción de proyectos y tecnologías limpias en los estados o ciudades. Los invitamos a que participen por nosotros y también queremos invitarlos a participar en un acelerador de soluciones basadas en naturaleza que vamos a lanzar este lunes. Les va a llegar una invitación y estén por favor pendientes. Lo que buscamos con este acelerador es brindar asistencia técnica para estructurar financieramente proyectos de soluciones basadas en naturaleza como estrategia climática. Con esto cerramos. Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado hasta el final y seguimos en comunicación como parte de esta comunidad climática mexicana. Muchas gracias y buen día.